CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Estás escuchando Desde la Azotea. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a su espacio Desde la Azotea a través de Cadena Radial Costarricense. Un saludo especial para don Andrés Quintana, el gran jefe, también para don Carlos Villalobos, don Eduardo García y por supuesto que para mi compañerazo, mi compañero, don Eduardo Chavarría y Velázquez, el famoso Chava, el maestro sabio de los controles, que está aquí hoy con nosotros en cabina a escasos 1.5 metros de distancia. Don Eduardo Chavarría, permítame saludarle esta tarde. Excelente, sí, ahí. Permítame saludarlo esta tarde. ¿Cómo se encuentra usted? Y agradecerle la vida y a Dios que sigamos estando aquí juntos, haciéndole buena compañía a las personas. Hola, Juanca, un saludo para vos, para tu invitado y para todos nuestros oyentes en esta tarde. Qué bueno, no pintaba, ¿verdad?, como terminó. Mucha lluvia. Pasada por agua. Yo decía eso de la 1 de la tarde, ¿verdad?, que no amenazaba lluvia por este sector de la Bruca, y ya ves que hasta disfónico me puse, porque cayó buena agua. Es que a veces no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, a veces nunca sabemos lo que va a pasar. Hacía un calor, pero considerable. Y ya ¿verdad? se refrescó un poquito. Y ahora sí, ya estamos con otro ambiente completamente. Así es, muchas gracias, don Eduardo, el famoso Chava, haciendo magia en los controles para que puedan escucharnos y disfrutarnos en su espacio Desde la Azotea. Andrés Herrera es nuestro invitadísimo hoy, doctor en farmacia en el Hospital Nacional de Salud Mental, en el área de atención farmacéutica, una destacada experiencia en este campo. Andrés, mi amigo, primero que todo, al cual admiro, respeto, un excelente profesional, y la vida hoy nos permite conversar aquí en el podcast. Ya habíamos estado y compartido un episodio del podcast que está en Spotify, y hoy tenemos el privilegio de estar aquí en la cabina de CRC 89.1 Radio. Bienvenido. Ese fue desde el patio de mi casa. Me acuerdo, porque estábamos encerradísimos todos. Yo me acuerdo de eso. Y bueno, hoy estamos aquí ya en la cabina un poquito, bueno, hoy está un poquito más frío porque aquí está fuerte, ¿verdad? Pues un buen cafecito aire y todo. Perfecto. Y ya se acabó el frío. Porque sin café es imposible agradar a Dios, decía un amigo mío. Bueno, eso me gusta. Gracias a Chava ahí que también nos compartió, ¿verdad? No, pues yo encantado, Juanca, de poder compartir hoy con ustedes. Es una experiencia muy linda. A mí me encanta la radio, me encanta escucharla. Me encanta escuchar algunos podcasts. Uno desearía escucharlos todos, como cuando uno entra a la librería y uno quiere leerse todo, ¿verdad? Todos los libros. Pero lamentablemente no hay tanto tiempo. No. Y cuando se me presenta una oportunidad como esta, yo no las aprovecho. Hoy moví cielo y tierra para decirle a mi jefe, por favor, no me guarde hoy este sábado. Yo necesito estar en este programa de radio y compartir con ustedes pues un poquito de lo que uno tal vez en su trayectoria ha adquirido y que tiene que ser para conocimiento de la gente, para conocimiento de la población en general. Educar siempre es parte de nuestra labor profesional. Uh-huh. Y también aprender. Definitivamente también, yo creo que es un agradecimiento especial también, ¿verdad?, a las autoridades del hospital también, ¿verdad?, que pudieron hacer posible esto, Andrés. Sí, porque yo hoy de fijo, yo tenía que salir corriendo y todo, y por dicha una compañera, pues ella pudo sustituirme o hacer la guardia el día de hoy, ¿verdad? Pero es un honor y una bendición también poder compartir con vos, y sos un amigo de toda la vida, a quien yo también admiro muchísimo. Me encanta ver cómo has crecido en esto de la radio y en buena hora. En buena hora para compartir y poder seguir aprendiendo. Andrés, estábamos conversando hace semanas atrás de este programa, de hecho, justamente, porque las cosas a veces se conversan y uno ve a futuro, ¿verdad? Uh-huh. Siempre hay un propósito de educar a la población y de realmente compartir buenas noticias. Y quisimos hablar un poco el tema que hoy nos cita, ¿verdad?,
es un poquito de la ansiedad y adicciones, ¿verdad? Justamente me gustaría que le conversaras un poquito también a la gente cómo es que vienes abordando y trabajando esto a través de los años y especialmente ahora en el hospital también de salud mental. Ok, bueno, haciendo un resumen muy resumido, ¿verdad? Usualmente la gente estudia farmacia, se visualiza desde que está saliendo del colegio y conoce un poco de la carrera de farmacia, ¿verdad? Como alguien o que puede vender medicinas o que puede hacerlas, ¿verdad? Está en el laboratorio, son los que crean las medicinas y otros son los que pues las venden, ¿verdad? Y esa es quizás la visión que uno tiene. Igual sí. Hasta yo cuando entré a la facultad pues tenía un poquito de esa visión. Sí. Me gustaba mucho la química y tener ese poco de interacciones, pero al mismo tiempo yo tenía otras cualidades, otras habilidades que me tiraban más por la parte social. Okay. Entonces, yo ahí en mis tiempos de colegio debatía si entre estudiar música o estudiar derecho, nada que ver con farmacia, ¿verdad? Por otra parte, tenía mucha inclinación por estudios teológicos. Por mi desarrollo desde muy pequeño en pastorales juveniles dentro de mi congregación. Claro. Y desde ahí empecé a sensibilizarme mucho en algunos tipos de población que llegaban a nuestra congregación con problemas de adicción. Aparte que yo casi toda mi vida la viví en Pavas, actualmente vivo en Pavas, entonces para mí es... visualmente es muy evidente la situación, ¿verdad? La problemática que existe, y también he visto la evolución desde los años 90 hasta acá de todas las problemáticas que están correlacionadas con el fenómeno de drogadicción o consumo de sustancias. Claro. Entonces, por ahí venían una mezcla de situaciones. En los primeros años de la universidad, por pura casualidad, yo no, quién sabe si es casualidad o no, ¿verdad? Me topa un compañero y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, mira, voy para mi casa. Y me dice, ¿por qué no matriculamos un curso de seminario de realidad nacional que daba la Universidad de Costa Rica? Y eso es una de las cosas que yo más le agradezco a la Universidad de Costa Rica, que tenga... que saquen ese espacio para enseñar algo que nada que ver, pero que al final lo orienta a uno por dónde va uno, ¿verdad? En la vida y en qué va a desarrollar uno su profesión. Impresionante. Y entonces yo le dije, mira, no están dando inclusiones, yo no hice matrícula. Me dice, probemos suerte, a ver qué pasa. Fuimos y la profesora me dijo, sí, está bien, yo lo incluyo. Yo, bueno, qué raro, vamos a ver de qué se trata. Entonces, y la primera clase fue sobre farmacodependencia. Y yo dije, eso está interesante. Muy bien. Entonces, al desarrollar ese semestre, ese curso que eran todos los viernes a las 5 de la tarde, ¿quién mete un curso un viernes a las 5 de la tarde en la universidad? Me encantó. Me encantó y yo dije, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Bien. O sea, me voy a esforzar y voy a terminar mi carrera. Entonces, cuando habían cursos de esos de química pura que eran casi inlogrables, yo siempre pensaba, tienes que sacar esto para poder llegar. Y esa fue siempre mi meta. Entonces, mi carrera básicamente ha sido un trascender en aprender cosas que no están relacionadas con esto, pero que integran ese trabajo. De ahí que en diferentes áreas de salud y tanto en el desarrollo de mi tesis, de mi práctica dirigida en la universidad, fue que conocí elementos muy básicos y muy importantes de atención farmacéutica. Y yo dije, esto es otra herramienta buenísima porque me conecta con el paciente. Ya no es vender drogas, o sea, ya no es vender medicamentos, vender sustancias. Es ver qué necesidad tienen las personas de tomarse este tratamiento para una patología en específico, para una enfermedad en específico, para un trastorno en específico, y ver si es efectivo, si es seguro, si es adecuado, hacerse esas preguntas. Y esas solamente puede verlas uno estando con la persona cara a cara, escuchándola. Y ahí integras otro tipo de investigación muy interesante que tiene la parte social, que es la historia de vida. Cómo la historia de vida influye en la forma o en las decisiones que una persona toma para un tratamiento en específico. Es como la película aquella de Patch Adams, no sé si vos la viste en algún momento, ¿verdad? Hay una parte que me llama demasiado la atención. Sí. Y no sé si esto será cierto, porque el mismo Patch Adams en algún momento ha dicho que en entrevistas que muchas cosas de esa película no son ciertas, pero es muy interesante porque hay una parte donde este actor Seymour, ¿verdad? Que también ya falleció, le dice a Patch, ¿verdad? Le dice, mira, tengo una paciente que no quiere comer.
y necesito que ella coma para que se recupere. Entonces le dice, y siempre se llevaban pique esos dos, ¿verdad? Pero él recurre a Patch y Patch llega donde la señora y le dice, ¿qué es lo que más usted sueña en su vida? ¿Y qué es lo que usted más desea? Sí. Y ella dice, pues siempre he tenido el deseo de estar en una piscina de fideos. Y entonces se va el hombre a hacerle la piscina de fideos, ¿verdad? Y la meten a la señora en la piscina de fideos y ya es feliz, y a partir de ahí ella logra pues escuchar. Abrir su sí, ¿verdad? Entonces en estos 10 años me ha tocado conocer varios tipos de personas donde empieza uno con ese abordaje, ¿verdad? ¿Por qué no se quiere tomar el medicamento? ¿Por qué no quiere comer? ¿Por qué no desea creer en la terapia medicamentosa? ¿Verdad? Claro. Y muchas veces ellos tienen razón. O sea, es que el medicamento no me hace nada o no me sirve para nada. Entonces uno también revisa eso. Mira, hay que escucharlo. Claro. Porque a veces uno se ciñe en que no, ese medicamento te sirve y eso es lo que te va a curar. Y no necesariamente. Pueden ser otras cosas. Y nada más te cuento rápido. Una señora que en el área de salud de Palmares, ella no podía tomar medicamentos en la noche porque ella no comía en la noche. Y yo trataba de hacer lo imposible porque ella asistía a un centro diurno. Entonces yo hablaba con la encargada del centro diurno para que alguien le llevara comida en las tardes. Era necesario tomarse el medicamento en la noche para que no padeciera de gastritis, ¿verdad? De todo el medicamento que estaba tomando. Un día que yo me voy al centro, yo dije, no, voy a ir a visitarlos, no voy a hablar nada de medicamentos. Nos pusimos a ver unas plantas, ¿verdad? Unas matas. Y entonces ella me está hablando de las chinas y no sé qué, ¿verdad? Que son lindísimas. Y es que mi papá tenía unas. Y yo le empiezo a preguntar, ¿y ustedes dónde vivían? ¿Cuántos hermanos tuvieron ustedes? Sí. Nosotros éramos 8. Muchos, sí. Las típicas familias. Correcto. De esas grandísimas, ¿verdad? Lindísimas, que tienen ese montón de hermanos. Sí. Y ella me decía, éramos felices. Aunque éramos muy pobres, pero éramos felices. Y yo, en serio, ¿y qué tan pobres eran? Pues solo comíamos una vez al día. Ok. Ahora entiendo por qué no quiere comer de noche. Porque toda su vida se acostumbró a comer una vez al día. Sí. Entonces, eso explica todo. Entonces, eso me permite a mí abordar el tratamiento no desde el punto de vista de la toma de alimentos, sino de otra estrategia. Okay. Y entonces con ello ya pudimos lograr que tomara el medicamento a otra hora, que no estuviera ligado con su tiempo de alimentación, y poder empezar a ver los resultados que estábamos deseando. Impresionante. Eso es individualizar terapia. Eso es lo que la atención farmacéutica en general busca hacer con los pacientes, con las personas que están llevando un tratamiento por alguna situación. Hay programas muy especializados en el Hospital San Juan de Dios para pacientes con trasplante de riñón, por ejemplo, que tienen unas medicaciones muy específicas, pacientes portadores de VIH. Bueno, antes esta gente tenía que tomar demasiados medicamentos. Hoy día, pues la tecnología ha logrado simplificar a un medicamento al día. O sea, en una sola tableta hay 4 medicamentos haciendo su trabajo. Entonces, estas personas pueden tener una vida mejor, pero sí tienen que mejorarse y ser garante y vigilante de la adherencia al tratamiento, ese apego al tratamiento. Mi plan y mi intención, tal vez no soy la única persona que lo hace, pero sí pienso que esta población que consume sustancias, ¿verdad? Que tienen un consumo riesgoso, tienen un trastorno por consumo de sustancias, o tienen trastornos mentales derivados del consumo de sustancias, necesitan esa intervención, mejorar esa adherencia al tratamiento. Y es una población que sí se ha investigado un poco y se ha visto que tienen muy mala adherencia al tratamiento. Entonces, ¿cuál es el problema de no tener una buena adherencia al tratamiento? Son pacientes que constantemente tienen que ser hospitalizados una y otra vez. Ok, ese es como el patrón que podemos observar. Exactamente. Sí, en esta población. Pongámoslo, no hablemos de drogas de uso, hablemos de un hipertenso. El hipertenso no toma su medicamento como tiene que ser. Las probabilidades de estar haciendo consulta por crisis hipertensiva son mayores, ¿verdad? Un asmático que no usa el inhalador correctamente, ¿verdad? Hay asmáticos, me he topado asmáticos que solamente, yo siempre uso mi inhalador, y yo, ¿cuál? El salbutamol. Y yo, pero ese salbutamol es para crisis. El tratamiento de sostén diario es la beclometasona. Sí, mira, yo me empecé a sentir bien y dejé de usarlo. Ese es un error tremendo. Y común.
y común, porque no tenemos esa educación en medicamentos, ¿verdad? O quizás la consulta médica es tan pequeña. Tal vez es eso. Que tal vez no se abarca. Y es tan importante el uso adecuado del tratamiento para evitar estar... Entonces saturamos los servicios hospitalarios, Claro. pero si hablamos de personas con trastornos de salud mental, donde los tratamientos no son tan efectivos como otros de la noche a la mañana, sino que al iniciar un tratamiento para una patología o para un trastorno de ansiedad, depresivo, psicótico, y a la vez estas personas están consumiendo sustancias, cuando ellos ingresan al hospital en una crisis, no se van a ir del hospital a los 3 días, porque los medicamentos que utilizamos van creando efecto a las 3 o a las 4 semanas. Impresionante. Entonces su estancia hospitalaria es bastante larga. Se prolonga. Entonces, ¿cuánto le puede costar eso a un servicio hospitalario? Te hablamos en términos económicos. Millones. Son millones. O sea, entonces la gente no visualiza eso. Entonces, vean la importancia, Juanca, de que logremos individualizar la terapia con una persona que transgrede sus medicamentos, que no puede consumir bien sus medicamentos o que por estar en un uso problemático, un uso riesgoso de sustancias, entonces lleva a esa persona a abandonar su tratamiento. Impresionante. Entonces, eso al país le cuesta mucha plata. Si logramos intervenir eso, si logramos individualizar su terapia y lograr reducir esas consultas a centros médicos o esos internamientos prolongados, gana el país. Ganamos todos. Ganamos todos, ¿verdad? Y la saturación hospitalaria es una problemática que todos los hospitales de este país tenemos, ¿verdad? Y en salud mental no escapamos de eso. Y no solo el casco central, estamos hablando de hospitales también, clínicas, hospitales lejanos que también tienen problemas de saturación. O sea, no es algo como que solo el hospital que está en San José, no. La mayoría, casi que todos los hospitales sufren de eso. Sí, pero... clínicas también. En salud mental es distinto, es vacilón, porque también se da por épocas. Hay temporadas del año. Hay picos del año. Exactamente, como las enfermedades respiratorias, hay picos que ya se esperan, que ya puede ser. Puedes esperarlos de acuerdo a la temporada de lluvia, de acuerdo a la temporada de aglomeraciones de las personas, ¿verdad? En los días festivos, que hay mucha aglomeración, entonces es esperable. Pero se ha visto, después de la pandemia, que estos picos se están presentando en momentos no esperados. No esperados. Ajá. Impresionante. Entonces, quizás habría que hacer más estudios que correlacionen. Nuevos. Sí, o quizás estamos hablando y alguien ya está publicando, solo que yo no lo he leído. Probablemente. Pero digamos, es posible que tanto encierro o tanta tensión de cuántos casos habían, de cuántas personas, personas muertas, familiares, personas que conozco. Yo tengo amigos, perdí amigos muy cercanos, personas a quien yo quería, que me decían, mira, ese fulanito lleva un mes internado en el hospital, están en la unidad de cuidados intensivos y estamos pidiendo a Dios que salga, y salió, pero no salió caminando, no salió vivo, y eso fue muy lamentable. Entonces eso generó mucha tensión, muchísima. Y se iba acumulando. Sí, y principalmente en las personas más jóvenes, aunque ellas no eran las más afectadas, pero en ellas se generó muchísimo temor. Aparte que, mira, ponete a pensar, vos tenés 14, 15 años y no te dejan salir de la casa. Imagínense. Es como si tuvieras un castigo prolongado. y aparte de eso, muchas personas desinformadas te meten miedo. El trastorno es bastante fuerte. O sea, el trauma puede generar trastornos. Y quizás eso nos ha dado la percepción de que ahora tenemos más gente que antes. Y alguien lo mencionó en algún momento, no recuerdo el nombre, que decía, bueno, tenemos una pandemia respiratoria, pero en el futuro la pandemia que sigue es por salud mental. Sí. Y en efecto lo estamos viendo, pero es muy interesante porque juntamente, y quizás hablaba yo con una psicóloga del hospital, ella me decía, mira, hace 30 años, ella tiene casi 40 años trabajando, y me decía, hace 20, 30 años, el paciente que llegaba al hospital era un paciente distinto al de hoy. Y yo, ¿y en qué se diferencia? Que el de hoy consume sustancias, el de antes no. O quizás era muy poco lo que consumía. Era bajo. Exactamente, porque los escenarios han cambiado. Y la forma de accesar a ellos, a estas sustancias también. Ahora tal vez se ha facilitado
se ha masificado tal vez el acceso a ellos. Sí, aparte que Costa Rica está en una posición geográfica un poco bastante interesante, porque somos un puente y un centro de almacenamiento de algunas sustancias, no de todas. No. ¿Verdad? Porque en Costa Rica no vivimos la crisis de fentanilo que viven los Estados Unidos en este momento, o Europa. Muy fuerte. Pero sí tenemos una incidencia bastante elevada de consumo de cocaína, de crack, de marihuana, ¿verdad? O de mezclas de estas sustancias. Y estamos comenzando a ver ya personas con problemáticas por el consumo de sustancias ya fabricadas, ¿verdad? Okay. Metanfetaminas, fentanilos, ketaminas, que digamos, eran drogas que hace 10 años se veían muy poco, no se hablaba tanto de eso. Entonces, esta problemática enciende muchas alarmas y más que todo, no tanto porque es un problema social. Hay muchas formas de ver. Sí, lo podemos ver desde diferentes... Ahorita te estoy hablando desde un punto de vista muy biológica, ¿verdad? Muy hospitalaria, pero esto es un problema que a todas luces trasciende socialmente. Por supuesto. Entonces genera crisis en hogares, genera crisis en barrios, genera crisis a nivel de trabajo. ¿Verdad? Muchas personas que consumen sustancias en sus trabajos y eso no les permite tener un buen rendimiento. Correcto. ¿Cuántas personas tienen accidentes de tránsito bajo los efectos de drogas? Porque es fácil hablar de las personas que consumen bajo el efecto de licor, eso está más que estudiado. Claro, se habla mucho, de hecho, al respecto. Y a pesar de que hay leyes duras, sigue la incidencia. sí, uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacen? O sea, si sabes que es malo, tenés una campaña buenísima de muchos años de que si toma no maneje. Correcto. Es como lógico. Sí. Porque hay personas que no siguen bajo esa lógica. Y también nos lleva a pensar, bueno, ¿es el consumo de sustancias un problema? ¿Es el consumo de sustancias una patología? ¿Es un trastorno? Hay algunas personas que difieren en que esto sea un trastorno, ¿verdad? Desde un punto de vista médico podemos hablar de una patología dual. Es decir, o sea, a grandes, así, siendo muy superfluos, ¿verdad? Es una persona que tiene una patología de salud mental y consume sustancias. Así, rápido. Entonces, hay algunos colegas de salud que dicen, no, principalmente psicólogos, o sea, estás siendo muy genérico, ¿verdad? Porque el problema no es meramente de salud mental, es decir, no es ni siquiera patológico, posiblemente sea un trastorno. Es decir, el consumo es más bien la evidencia de algo que viene más de fondo. Que viene de fondo. Y que puede tener una causa o puede ser multicausal. No necesariamente porque la persona quiere consumir drogas. Es decir, podemos hablar de refuerzos a nivel social. Correcto. De que la persona ya está, crece en un ambiente con muchísimos traumas. Es cierto. Crece en un ambiente sumamente expuesto, lo ve normal. ¿verdad? Lo ve normal. Lo ve normal. Es la normalización. Es parte de su cultura. Hablemos del tabaco, por ejemplo. Sí. Yo recuerdo de una persona que le habían quitado o sea, una operación que pierden las cuerdas vocales, ¿verdad? Por causa del fumado. Y tabaquismo. El tabaquismo, sí. Son de esos que andan como con un aparato aquí y hablan como un robot, ¿verdad? Para poder, exacto. Exacto. Y él decía que cuando él era niño, pasaban avionetas tirando publicidad de cigarrillos y eran cajetillas de cigarro en paracaídas pequeñitos. Impresionante. Entonces tenían acceso a la sustancia. Al alcance de la mano. Sí, y lo veían. Entonces, en una cultura de alguna forma machista, sí. El hombre fumara, ¿verdad? El anuncio de ciertas marcas ahí, de ¿cómo se llama? Del viejo este. Con caballos lindísimos. Y, sí. ¿verdad? Yo ya estaba leyendo que ese carro nunca fumó. Entonces, el chaval nunca fumó y vivió 90 años, ¿verdad? Impresionante. Pero no sé si será cierto eso. La cosa es que a nivel cultural, pues ese acceso sí. es muy familiar. Personas que crecen en un ambiente, en una casa de un fumador. Entonces, yo tenía un tío que ya falleció, producto del tabaquismo. Okay. Pero vos entras a la casa de él y el ambiente es de tabaco. De tabaco. Y al que no le gusta, le molestaba. Al que le gusta, pues. Pero
después de un tiempo de estar ahí en la casa, comiendo y todo, ya no lo percibías. Muy probablemente es lo que sucede. ¿Verdad? Entonces, con los años, yo recuerdo que mis primos, cuando eran terminando su colegio, empezando la universidad, algunos de ellos empezaban a fumar. Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué si ellos antes no fumaban? Okay. ¿Verdad? Pero quizás tenían una predisposición Muy probablemente. de que eran fumadores pasivos. Muchos años, toda su vida. Exacto. Casi. Y entonces, en ese momento en que entras a la universidad y comenzas el estrés de la vida, Uh-huh. entonces la probabilidad de... Se prenden las alarmas. Sí, y la probabilidad de, digamos, de llegar a consumir son bastante altas. Y quizás son mucho mayores que una persona que nunca crece en ese ambiente. Correcto. Y que cuando pasa a la par de alguien que fuma, sí, le molesta. Ajá, ¿verdad? Es como, como chocante. Entonces, no es como que, digamos, podamos juzgar a una persona en decir, mira, es que fuma porque quiso. Correcto. ¿Verdad? De alguna forma hay personas que están condicionadas a consumir cierto tipo de sustancias. Entonces, cada sustancia hay que analizarla de forma separada, de forma diferente, pero algunas de ellas tienen cosas en común. Uh-huh. Hay factores de riesgo para que una persona se vea condicionada o se vea expuesta a una sustancia como tal. Impresionante. Quiero que hablemos de esos factores de riesgo, Andrés, pero vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Listo? En el podcast Desde la Azotea, aquí por CRC 89.1 Radio, una conversación súper interesantísima que no queremos que se acabe. Ya volvemos aquí a CRC 89.1 Radio, esto es Desde la Azotea. No se nos desconecte, ya volvemos. Ya volvemos Desde la Azotea. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. Ay, mae, vieras qué cool el traje azul que escogí para la graduación. Cierto, hasta ahora me acuerdo. ¿Dónde lo conseguiste? En Trajes by Lorenzo, mae, ahí toda la familia se viste con los chozos de diseños que tienen. Ya te veo con un outfit bien cool ese día. Ah, bueno. Trajes by Lorenzo, tu lugar de confección y alquiler de trajes. Contáctalos al teléfono 8757-3661 o seguilos en Facebook como Trajes by Lorenzo. En Trajes by Lorenzo no hacen clientes, hacen amigos. Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e informate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales. Podés opinar al 8666-89116, el WhatsApp de CRC. Regresamos desde la azotea. Continuamos en Desde la Azotea a través de CRC 89.1 Radio, haciéndole muy buena compañía y también llevando la información súper amplia, súper útil, con profundidad, con sentido. Andrés Herrera está con nosotros el día de hoy. Andrés, estamos conversando justamente antes de la pausa de los factores de riesgo que existen, ¿verdad? Y queremos seguir platicando, escuchando, para aprender el día de hoy y también para ayudar, que es lo que pretendemos el día de hoy. Claro. Bueno, hablemos un par de factores de riesgo. Uno de los que más me gusta hablar es la edad donde uno inicia
con una sustancia. Es importante. Sí, eso. porque es un factor determinante. Cuando uno está creciendo, se está desarrollando, está madurando. Y el cerebro es uno de los órganos que más dura en madurar. Correcto, es cierto. Estudios de tomografía muestran actividad cerebral de desarrollo hasta los 21 años. Es muy interesante. Y uno dice, ¿hasta los 21? ¿Qué? Entonces, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué en Estados Unidos, cuando vos querés tomarte una cerveza, hasta los 21? El que te la va a vender te va a decir, ¿tiene 21 años? Ajá. No. Y entonces, pero usted en Costa Rica, desde los 18 usted ya puede ir. Entonces, claramente tenemos un factor de riesgo. Si creciste en un hogar donde te ponen las reglas claras y te dicen, usted no se toma una cerveza hasta que tenga 18 años. Correcto. Entonces, hablamos de que entraste a la universidad con 17, si no perdiste ningún año, entras a la universidad con 17 años y es una etapa muy linda porque uno comienza a conocer muchas cosas, a desarrollarse y es parte también del desarrollo social. Claro. Pero en ese desarrollo social también viene la gente y le dice, ¿qué? ¿Vamos a ir a estrenar la cédula? En ese país típico, sí, claro. Exacto, ya. La gente que me está escuchando, yo la estrené bien estrenada y sabe el lugar y en dónde y cómo se llamaba y qué tomó ese día y con quién. Exacto, el día que se estrenó la cédula. Mis amigos de la universidad ahí en el Pretil tenían una tradición, se tomaba una birra por cada año cumplido. Impresionante. Y ya, el chaval lo terminaban dando como un trompo. Y todo. Uno se moría de risa de verlos, pero ya a estas alturas uno se pone a pensar, mira, era para una intoxicación alcohólica. Era para una intoxicación. Entonces, esos son factores de riesgo interesantes. Cómo socialmente, ¿verdad? Con quién me rodeo o con quién estoy, en la edad de consumo, mi cerebro no se ha terminado de desarrollar. Y las áreas cerebrales donde trabajan algunas sustancias, desde el alcohol hasta, desde el tabaco, ¿verdad? Hasta drogas bastante fuertes, todas funcionan bajo un mismo mecanismo de recompensa o sistemas de recompensa a nivel cerebral. Esos sistemas, yo sí digo que están diseñados. A mí me encanta decir esa palabra. Tienen un diseño, ¿verdad? Para que uno repita lo que es bueno o lo que a uno le agrada. ¿Sí? Si a un niño le dan un helado azucarado a los 5 años, desde ese día, para toda su vida le va a encantar el helado. Una de las problemáticas que tenemos con el azúcar, ¿verdad? Es una sustancia que tal vez no es psicotrópica, pero que también genera ciertos patrones adictivos. Pero eso es un tema que se lo dejo a un nutricionista o a un especialista en ese tipo de salud. Pero algunas sustancias generalmente tienen efectos muy fuertes en estos sistemas, en estos sistemas neuronales y pueden generar consecuencias a mediano y a largo plazo. Ese es uno de los factores de riesgo. Otro factor de riesgo es también la situación en la que estás pasando. Ahora que estamos hablando de la Universidad de Costa Rica, un día pasé por el puente que está al frente de la Facultad de Derecho. Ok. Sí, exactamente. Ese puente nuevo. Entonces le cambió completamente la cara a esa entrada. Y yo, qué lástima, porque ya no se ve igual la U, ¿verdad? Como antes. Es diferente. Bueno, pero... Y entonces pasé por ahí, me puse a ver el muro y yo, imaginarme lo que había del otro lado del muro, ¿verdad? Pues tantos años que pasé por ahí, ¿verdad? Caminé por esos lugares. Y había una inscripción hecha con pintura de spray, de graffiti. De graffiti. Y decía, 1 para el estrés. Entonces yo me puse a pensar, ¿de qué estará hablando la persona que escribió eso? 1 para el estrés. Yo recuerdo en la universidad, compañeros míos, que en época de exámenes, sí tenían un consumo interesante de marihuana, ¿verdad? Por los niveles de estrés que enfrentaban. Exacto. Mira, esa temporada de exámenes era tan estresante. Yo recuerdo en un momento de haber sufrido un burnout, lo que llaman un burnout, ¿verdad? Quemado. En ese entonces yo no conocía esos términos, pero yo
sí llegué a colapsar en un momento. Que uno fundido. Exacto, es terrible. Son épocas, y depende de las carreras también. Hay carreras que son bastante tocadas, hay carreras que son un poquito más flexibles, inclusive hasta puedes trabajar. Pero en el área de salud recuerdo que eran exámenes muy duros, eran temporadas de exámenes muy pesados, no dormías. Entonces, al no dormir bien, al tener la presión de que tenés que sacar un buen examen, tener la presión de que estás con una beca condicionado, de que si perdés el curso, perdés la beca. Bueno, todos esos son factores que te generan estrés y te llevan a un estado de ansiedad. Pero que pueden detonar una ansiedad que ya no vos puedes controlar. Entonces hablamos de una ansiedad generalizada. Ya que en algún momento empezamos a hablar de la ansiedad. Claro. Entonces, la ansiedad pasa de ser un estado normal, ¿verdad? Un estado ansioso, que es normal del cuerpo, donde se libera adrenalina, se liberan ciertas hormonas que te ponen en alerta, que te ponen a pensar un poco más, a preocuparte, a que llega un punto donde presentar sintomatologías donde no las puedes controlar. Perdes tu habilidad para concentrarte, para dormir, pasas muy, muy, muy preocupado. En algunas personas se manifiesta mezclado o se llama un trastorno mixto con síntomas depresivos y otras personas van a desencadenar trastornos ya más somáticos, hipertensivos, una crisis hipertensiva, ¿verdad? Es una taquicardia profunda, la sensación de que te vas a morir, de que te está dando un infarto, pero estoy muy joven, ¿cómo me está dando esto? Y terminas en un servicio de urgencias completamente trastornado. Y estas situaciones, o que pueden estar acompañadas de ataques de pánico también, en algunos casos, ¿verdad? Hacen a la persona completamente vulnerable a lo que sea. Porque no puedes controlar. Ese momento, ese estado de ánimo es tan terrible, no te puedes controlar, dependes de otras personas. Depende de donde te agarre la situación, es complicado. Claro. Y esa sensación de que te vas a morir es horrible, es espantosa, no es muy descriptible, pero es horrible. Y si a ese momento te da, usualmente es normal que te dé en situaciones de mucho estrés. Por ejemplo, acabas de tener un hijo, no puedes dormir en varias noches porque estás con el bebé llore y llore, ¿verdad? Claro. Hay que alimentarlo cada 2 horas. Tu pareja tiene un estrés postraumático o está con una depresión postparto, que es algo que se presenta como muy frecuente. Vos como hombre no tenés los 3 meses de licencia, ¿verdad? De paternidad, lo que te dan son unos cuantos días y luego estás trasnochando. Entonces, o personas que tal vez están atravesando un luto por la pérdida de una persona, no puedes dormir. O sea, eso es algo, tu cuerpo va a reaccionar de esa forma y en algún momento, poco a poco, te vas recuperando, ¿verdad? Y vas teniendo una vida otra vez cotidiana, normal, donde puedes dormir y todo. Pero si en esos momentos, en una persona adolescente, alguien llega y le dice, 1 para el estrés. Increíble. Entonces ya hablamos de un factor sociológico, un factor social, un factor ambiental, que no necesariamente tiene que ver con un factor médico, que no tiene que ver con un factor psicológico. Es que estás atravesando una serie de situaciones, lamentablemente no han sido tratadas, no están siendo tratadas. Es muy interesante. Yo en algún momento en la universidad que pasé por periodos donde yo ya literalmente me quería tirar un carro, recuerdo que en la facultad había una oficina de psicólogos. Ok, como para un apoyo. Sí. La gente pensaba que los que iban ahí eran porque ya... hasta habían estigmatizaciones de los que iban ahí. Wow. En algún momento uno vacilaba y todo, vas para tal lado, ¿verdad? Y como cuando la gente dice, vas para el psiquiátrico. Correcto. ¿Verdad? Ese término peyorativo como del hospital psiquiátrico, como estás loco. Entonces, y la gente tiende como a apartarse, como si eso fuera contagioso. Ajá, es cierto. Y recuerdo en un momento tocar la puerta, bueno, sí, mira, usted es la psicóloga, sí, mira, es que tengo ganas de echarle un carro. Sí. ¿No? Sentate, 3 horas ahí. Wow. Ok. Entonces, son herramientas. Yo las tuve. Okay.
Y puede ser que, digamos, la institución no las tiene, o puede ser que las tiene, pero tampoco nadie las aprovecha, porque no hay una cultura de decirte cuando tenés que llorar, llora y busca ayuda. Correcto. Sino que vivimos enseñanzas o tal vez contextos en el hogar donde no llores, Correcto. no te expreses, no le digas a nadie que estás pasando por esto porque te van a juzgar. Y eso hace que la persona esté más vulnerable a tener situaciones donde considere que uno para el estrés sea funcional. Tremendo. Ahora, Es que es tremendo porque puede ser el inicio de grandes problemas, ¿verdad? exactamente, No. pero O sea, obviamente todo empieza por algo. Todo empieza por algo. Ajá, exacto. Ahora, ¿qué es lo peor? ¿Qué podría ser peor? ¿Qué podría ser peor? De que sí le guste o que sí sirva para el estrés. Y es que, bueno, culturalmente, todas las sociedades, decía una profesora mía de la maestría, todas las sociedades tienen su droguita. Todas. ¿Sí? Entonces es un análisis histórico ahí, pensar, mira, sí, los sumerios tenían el vino, los griegos también, los egipcios en la India tenían marihuana, te vas más al oriente y estás con el opio, los indios de América tenían tabaco. Sin embargo, cada droga tenía su contexto. Correcto. ¿Verdad? Inclusive algunos eran en contextos más religiosos. En ceremonias. Exacto. La misma iglesia, dentro de su ceremonia, tiene el vino. Sí, es una sustancia que tiene acción a nivel cerebral, ¿verdad? Y que ya se ha recontraestudiado los efectos que puede tener el vino, las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Pero como una sustancia alcohólica es parte de una de las ceremonias tal vez más importantes, trascendentes del cristianismo. Es cierto, es cierto. Mucha razón lo que decía la profesora de la maestría, ¿verdad? Susoma, diría un escritor por ahí, ¿verdad? Todos tienen... Exacto. Ahora, no ves en la Biblia que se reúne Jesús con los discípulos a pegarse una buena embriagada. No. Ese es el punto. Ahí está. O sea, ahí está el detalle. Es que no es el uso, sino el abuso, decía otra profesora mía de la maestría. O otro profesor mío decía, el problema no es la droga, sino el contexto. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto haces uso de una sustancia? Porque tenemos una publicidad de redes sociales o una publicidad en el imaginario colectivo de que sustancias como la marihuana son medicinales. Y claro que son medicinales. Hay muchísimos estudios donde demuestran que el THC o el CBD tiene acciones médicas para ciertas enfermedades o para ciertos trastornos. Pero la pregunta es, si yo voy a usar eso porque tengo el diagnóstico de ese trastorno, o simplemente lo hago con un uso recreativo y me justifico con estos trastornos en decir, es que es algo medicinal. ¿Sí? Entonces yo le decía un día a un amigo, entonces vos tomas acetaminofén todos los días para que no te dé dolor de cabeza, o solo te tomas el acetaminofén o tenés dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa entonces cuando mi estrés es continuo? Cuando mi estrés es algo de todos los días, es cotidiano. Entonces tengo que recurrir a un medicamento para ese estrés todos los días. O tengo que buscar otras alternativas que realmente puedan ser factores de protección para mi vida. Y uno de ellos es el ejercicio. Hemos sacado el ejercicio de la cotidianidad. Hablemos de actividad física más que de ejercicio. Mi papá me contaba que él creció en la finca de los Romoser. Él cogía café cuando salía a la escuela. Él amaba esa época porque eran las cogidas de café y ellos iban a coger café. Y entonces esas fincas era una caminada que se pegaban todos los días. Pero no solo él cogía café en esas épocas. Mis abuelos trabajaban del café todo el año. Entonces, todo el año caminaban por lo menos 10 kilómetros por día. Todos los días cargaban leña, todos los días cortaban ramas, todos los días, cuando cogían café tenían que coger café, pero cuando tenían que podar las ramas, abonar la tierra, eso era actividad física. Entonces dejamos este tipo de acción de estar conectados con el campo, estar conectados con la naturaleza, con los sembradíos, y pasamos a estar sentados en una oficina todo el santo día. Entonces, sí, haces un esfuerzo mental, pero ¿cómo canalizas tu esfuerzo mental
con actividad física. No existe, estamos carentes de actividad física. Y eso es otro factor de riesgo para esta sociedad donde hemos perdido la capacidad de caminar por largas distancias, de hacer ese tipo de actividad física. ¿Cómo podríamos enseñarle a la gente a hacer ejercicio? Bueno, ya esos son asuntos más políticos, porque te digo algo, Juanca, si no hubiera tanta inseguridad, la gente caminaría más. Definitivamente. Andaría hasta más en transporte público, muy probablemente. Exactamente. Entonces tendríamos índices de contaminación menor, menos carros haciendo ruido, menos carros pitando, un ambiente con aire más fresco para respirar. Y la sociedad pues tendría beneficios en salud a largo plazo. Hoy día no los tenemos. Y entonces tenemos que recurrir a sitios de ejercicio pagados. Claro. Entonces dividimos la sociedad en dos. Solo el que tiene plata puede hacer ejercicio. Eso es tremendo. Solo el que tiene plata se puede tratar preventivamente contra las sustancias. Hay cosas que tenemos que replantearnos como sociedad. Hay cosas que tenemos que buscar. Recuerdo una vez que andaba yo con un señor que es político en Pavas. Mira, es que es muy interesante el tipo, ¿verdad? Porque él siempre quería que yo me metiera en política y yo le decía, no, eso no es lo mío, pero yo a usted y lo puedo apoyar desde mi voto, ¿verdad? Así. Y un día andábamos haciendo un trabajo y recuerdo que él para en una esquina, ¿verdad? Y entonces alguien le empiezan a conversar sobre la situación de Pavas, ¿verdad? Y entonces él le dice, no, pero vamos a tratar de que los jóvenes no sé qué y no sé cuánto. Y él se vuelve y le dice, cuando hayan más canchas de fútbol gratis, hablamos. Queremos más canchas y menos cemento. Vos ya no ves en las calles niños jugando fútbol. Es muy poco. Tenés que pagar a un lugar cerrado. Correcto. ¿Verdad? Y por una hora y casi que son 2,000 colones por persona. Ajá. Tenés que ir a un gimnasio, pagar una cuota mensual, semanal, cuando era algo que podías hacer de gratis. Increíble. Entonces, eso nos define como sociedad y eso influye o nos condiciona a tener ese acceso rápido al estrés. Entonces, no necesariamente te puedo hablar de ese uno que sea marihuana o que sea alcohol. Ese uno puede ser mi tabletita ansiolítica para poder dormir o para la ansiedad. Y entonces, ahora soy dependiente de una sustancia como la clonazepam, como el lorazepam, como el diazepam, que son creadas para tratar este tipo de trastornos ansiosos por un corto tiempo, ¿verdad? Porque generalmente los antidepresivos toman como te mencioné antes, algunos antidepresivos antipsicóticos toman entre 3-4 semanas para poder actuar. Claro. Entonces, mientras tanto, el médico prescribe, juntamente con el tratamiento antidepresivo, que sirve tanto para tratar la depresión como la ansiedad, un ansiolítico o un hipnótico para poder dormir. Pero no se le enseña a la gente que la literatura reporta que esos tratamientos solamente se pueden usar de 1 a 3 meses. De lo contrario, tenés el riesgo de desarrollar una dependencia a ese medicamento. Es increíble eso. Y vemos personas que toman eternamente, que llevan años tomando. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, en mi práctica de licenciatura, recuerdo que hice una investigación con 23 pacientes, todos adultos mayores de 55 años. O sea, así fue como lo definimos. Y era muy interesante porque solamente escogimos personas que tomaran estos medicamentos. Okay. De una muestra de 600 adultos mayores que asistían al programa del PIAM, seleccionamos 23 personas, o sea, solamente personas que tomaban estos medicamentos. Y saqué un promedio de cuánto consumían, de cuánto tiempo, o sea, cuántos años tienen de consumir. De los 23, el promedio que me dio fue de 6 años de consumo. Impresionante.
Muy 6 alto. años de tomar ese medicamento. Solamente teniendo trastornos depresivo, ansioso y de insomnio. Solamente esos 3. No nos metimos con esquizofrenia, no nos metimos con consumo previo de alcohol, no nos metimos con consumo previo de otras sustancias. O sea, los únicos 3 trastornos que ellos tenían que tener diagnosticados como por un médico psiquiatra, estos 3 que te mencioné: ansiedad generalizada, trastorno depresivo o trastorno de sueño. Impresionante, 6 años. 6 años. De media, ¿verdad? Sí, entonces se suponía que para tratar estos 3 trastornos, el médico les prescribe el medicamento por 3 meses. Pero en promedio terminaron tomándolo por 6 años. Ya se había creado una dependencia. No, habían personas que tal vez ya fallecieron y tenían 20 años de estar tomando el medicamento. Y crearon una dependencia. Bueno, póngalo en términos de costos. ¿Cuánto le cuesta eso al país? ¿Cuánto le cuesta eso a esa persona? Es decir, parte de la encuesta, porque yo lo que hacía era pasar un instrumento para determinar dependencia psicológica, sí. Y ellos me decían, una de las preguntas es: ¿qué pasa si usted se le olvida el medicamento y va a algún lugar sin medicamento? Correcto. Es terrible. Para ellos era. Ah, sí, terrible. No, eso es desesperante. Esa es la respuesta. No, me desespero, hago lo que sea por conseguirlo. Entonces, ese lo que sea, ¿qué significa eso? Eso puede ser muchas cosas. Por supuesto. Es una señal de alerta fuerte. Bueno, es que imagínate, te fuiste para Guanacaste. Vos vivís aquí en La Bruca y no te llevaste las pastillas para dormir. Qué tirada. Entonces, la primera noche la pasas pésimo. La segunda noche, aún peor. La tercera noche usted dice, no, tengo que hacer algo. Ajá. Pero no tenés plata para pagarle a un médico. Porque para que te prescriban ese medicamento necesitas una receta. Entonces la consulta médica va de 30 a 40 mil colones, depende del médico y depende de las condiciones. Aparte de eso, comprar el medicamento en la farmacia. 50 mil. De 50 mil colones. Y entonces decís, bueno, tal vez alguien preguntaba ahí, sí, en aquel parque, en aquella esquina, no vas a decir nombres. Ajá. Ahí hay una señora que las vende a 100 pesos cada una. Pues decís, yo voy a estar 10 días aquí, le compro 1,000, tome 10,000, me ahorré 40. Correcto. Entonces, eso hacer lo que sea implica también conseguirlas de forma ilícita. Correcto. Impresionante. En eso estamos. En eso estamos, Andrés. Andrés, se nos está yendo el programa, ya estamos apuntalando hacia la parte final, pero bueno, primero quiero agradecerte porque esta plática es súper necesaria. Tenemos que hablar y ponerlo sobre la mesa este asunto que está haciendo mella en nuestra sociedad, en nuestro sistema de salud también, que está saturando también en las clínicas, VAIS, hospitales, y que se debe también a una problemática como la ansiedad, la depresión, que a veces no es abordada de manera adecuada. No se aborda de forma temprana. Y de forma temprana. Sí, porque si estas personas fuesen abordadas de forma temprana, la situación cambia. Uno de estos pacientes de este estudio que hice, ¿verdad? Me acuerdo de él, un señor de la Alajuela, y él me decía, mira, es que yo antes de tener estos trastornos, ajá, yo era alcohólico. Yo, sí. Híjole, que me dijo ya al final, pues si me lo he dicho al principio, yo lo descarto en la investigación, ¿verdad? Pero me pareció interesante, entonces lo escuché. Y me decía, mira, yo era una persona sumamente... A mí me dan ataques de pánico a cada rato. Okay. Y una vez estando en una fiesta, me dice... Alguien me dijo, prueba esta... Tomate este trago. ¿Y así se le quita? No. Ni siquiera fue para decirle que se le quita. Él está en una fiesta, es algo social, es normal. En una fiesta... Le ofrecen. Que te ofrezcan una bebida y... Digamos, pues no decir que no la tomas. Bien. Ok. Nadie sabía que él no le contaba a nadie esto. Bien. Él puede tener unos 20 años. Ok. Toma. Y él siente que ya no... Un calorcito ahí como... Sí, pero no. Él dice, mis síntomas disminuyen por completo. Wow. Entonces dice, aquí está mi cura. El alcohol es la cura, dijo él. Claro. Entonces él decía, a mí nunca me gustó el guaro. Okay. Yo lo odio. El sabor lo detesto. Pero yo tomaba para poder... Y quitar la ansiedad y todo eso. Exactamente. Entonces me dice, claro, yo hice muchas cosas borracho. Okay. Me casé borracho. Decía, iba al trabajo borracho, tomaba todos los días. Claro, yo sabía tomar. Claro. Porque esa era su medicina. Hasta que un día, por alguna situación de la vida, fui al psiquiatra
Y el psiquiatra me dijo, no, tenés un trastorno de ansiedad, tomaste este tratamiento. Entonces ya no tenía necesidad Del guaro. del guaro. Correcto. Porque yo ya estaba tranquilo. Ok. Y para mí fue facilísimo dejar el guaro. Muy bien. Pues no le gustaba. Exacto. Entonces me pongo a pensar cuántas personas, quizás por no hablar, por no buscar ayuda, por no asesorarse con un profesional, ya sea médico, psicólogo, creo que es algo de todo lo que hemos hablado. Creo que lo más importante que la gente necesita saber es conózcase. Busque ayuda. Hágase un examen. No solamente es examinarse de la presión, hacerse un hemograma para ver cómo están las plaquetas, cómo está el azúcar. Todo eso hay que hacerlo. Ok. ¿Sí? Cada 6 meses, cada año. Pero hágase un examen interno. Ve cómo están sus pensamientos. ¿Puedes dormir bien? Sos una persona que tiendes a estar ansiosa todo el tiempo, a estar preocupada, ha tenido ataques de estos de pánico y nunca has buscado ayuda. Es el muy buen momento para consultar. Aunque te den la cita quién sabe cuándo, pero hay que hacerlo. Es necesario y es parte de nuestra salud integral. Nadie lo podía haber dicho mejor. Gracias Andrés Herrera por estar hoy con nosotros aquí en el programa Desde la Azotea. Él es doctor en farmacia en el Hospital Nacional de Salud Mental en el área de atención farmacéutica. Andrés, esta es tu casa, esperemos que esta sea la primera, pero no la última. Muy bien. Las puertas están abiertas de Cadena Radial Costarricense porque eso es un tema necesario de abordar y creo que necesitamos todavía tener más espacios para platicar y para educar a la población. Creemos que definitivamente es mejor apostar por una prevención que por un tratamiento en todas las áreas de la vida. Eso siempre es mejor. Siempre es mejor. Gracias Andrés, agradecer también a don Andrés Herrera y por supuesto que a don Eduardo aquí Chavarría también por hacer la magia de los controles. Gracias Andrés. Muchas gracias a ustedes y que la pasen muy bien. Que Dios los bendiga. Amén, así es. Volvemos el próximo sábado aquí a Desde la Azotea a través de CRC 89.1 Radio. La próxima tarde del próximo sábado, resérvelo para que nos escuche. Y puede disfrutar de este programa a través de las plataformas de podcast y también en Facebook. Hasta luego. Hasta luego. Concluye Desde la Azotea. Te esperamos el próximo sábado con más historias, nuevos invitados, más optimismo.